Buenas noches. Espero que estén todos bien y que no hayan tenido muchas dificultades en llegar hasta acá, aunque dicen que en algún lugar sí, había mucha presa, ¿verdad? Pero bien, aquí estamos y con ganas de recibir todo aquello que se nos dé. Bueno, recuerdan, en la primera formación diocesana, en febrero, yo les hablé de la dimensión comunitaria de la fe. Es un punto muy importante en nuestro, en la fe en general, pero en nuestro plan diocesano de evangelización. Otro punto muy importante en el plan diocesano de evangelización es la renovación parroquial. Si se renueva la parroquia, quiere decir que los procesos que se viven en ella van a ir mucho mejor. Está en la línea también del documento final del sínodo, porque el documento final del sínodo también después nos hablarán de él, pero está en la línea porque muchas de las cosas que dicen las estamos incorporando aquí. Entonces, ahí va. Hay un documento que está escrito, después yo se lo puedo facilitar para que lo tengan. Esto es pues casi el mismo documento, pero así puesto para que lo vayamos viendo todos. Bueno, pues vamos. ¿Funciona esto? Ya sé cómo funciona esto. Bueno, cuando decimos la iglesia está, en una diócesis, pero lo más inmediato que ve un cristiano es en la parroquia, ¿no? La parroquia es el corazón de la iglesia local. La diócesis es un conjunto de parroquias. ¿Dónde viven las personas la fe? En una parroquia. Entonces, estamos hablando de lo más nuclear, ¿no? Si renovamos las parroquias, renovamos la vivencia del pueblo de Dios en una diócesis. Por eso es una tarea clave, ¿no? Estamos ante una tarea clave. También la Iglesia habla de conversión pastoral, ahora veremos, ¿no? Conversión pastoral, porque si queremos que la Iglesia sea más comunión y más misión, pues se necesitan parroquias renovadas, ¿no? Dinámicas parroquiales que favorezcan la comunión y favorezcan la conversión pastoral, la disposición para la misión. Por lo tanto, una parroquia renovada es una comunidad viva, enraizada en el Evangelio. No puede ser de otra forma, ¿verdad? La fe parte del Evangelio, de la buena noticia del Señor. Artífice de comunión fraterna, comprometida con la misión y abierta al Espíritu Santo que la impulsa a ser signo y fermento del reino de Dios. Ahí están los elementos fundamentales, ¿no? Enraizada en el Evangelio, ¿no? La centralidad del encuentro con el Señor, vivir la buena noticia. La comunión fraterna, que brota también de la fe. Sí, la fe se significa en la comunión fraterna, de lo contrario no nos hemos abierto a la fe. Y la misión, porque la Iglesia es la depositaria de la misión del Padre en Cristo. La vocación de la Iglesia es continuar la misión de Cristo. Y la misión de Cristo es comunicar la buena noticia, que es evangelización. Por supuesto, siendo dócil al Espíritu Santo. No somos un grupo meramente humano, somos un grupo humano, pero inspirado por el Espíritu, por lo tanto, abierto al designio de Dios. Y estamos al servicio del reino, ¿no? Al servicio del reino. La Iglesia no tiene la centralidad en sí misma, ¿no? Sino es la convocación. Dios nos ha convocado para continuar su misión, para colaborar con Él en la construcción de su reino, ¿no? Una iglesia al servicio de la evangelización, al servicio de la implantación del reino de Dios. Nuestro plan diocesano, en la línea de acción 3.2, el criterio 3, que habla de la misión, dice esto: implementar un programa de renovación de las parroquias como espacios de iniciación cristiana. Ahí están los rasgos. Espacios de iniciación cristiana, lugar de educación y celebración de la fe, acogedoras de la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de manera comunitaria en sectores, con equipos de animación y coordinación para la proximidad a las personas. Ahí están todos los rasgos importantes, ¿ve? La parroquia lo que hace es formar cristianos, iniciación cristiana, discípulos misioneros. Es un lugar donde nos educamos y vivimos la fe ya de adultos. Cuando hemos sido iniciados, es el lugar donde compartimos la fe y caminamos como pueblo de Dios. Suscitamos todos los aportes del Espíritu, carismas, ministerios, servicios, tenemos que promoverlos, porque es la forma como el Espíritu construye la Iglesia. Y, nos organizamos de forma capilar, ¿no?
en diaconías, en sectores, incluso en barrios, comunidades eclesiales de base y familias, ¿verdad? Bueno, no hay un modelo de parroquia uniforme, ¿no? Diríamos, aquí está el modelo de la parroquia uniforme, ¿no? Lo que hay es un conjunto de buenas prácticas, diríamos, buenas prácticas. Desde la doctrina de la Iglesia y desde el sínodo, cómo nos dicen que tienen que ser las parroquias, ¿no? Hay un conjunto de rasgos, ¿no? Promover prácticas pastorales adecuadas, rasgos que puedan caracterizar a una persona renovada, para que cada parroquia con esos rasgos se examine, ¿verdad? Se examine y vea en qué medida está asumiendo todo esto y qué puede implementar para ir adelante con ello. Primer punto, la parroquia está llamada a ser una comunidad de fe viva y orante que cultiva la vida espiritual. Si no está centrada en Cristo, no es una parroquia, ¿verdad? Es un grupo humano cualquiera. Es un grupo humano, una comunidad de fe que está centrada en Cristo y por lo tanto en la relación personal con Él, ¿no? Por lo tanto, es una comunidad de fe con una significativa vida espiritual. Si no hay una significativa vida espiritual, falta la base, ¿no? Los que vengan a caminar con nosotros no vendrán porque seamos simpáticos o porque hagamos cosas muy bonitas, no, es porque propiciemos un espacio en donde se viva el encuentro con el Señor. Eso es lo que atrae, ¿no? Encuentro personal y comunitario con el Señor, donde la evangelización, la oración y la celebración de los sacramentos son el centro parroquial, centro de la parroquia. Por lo tanto, nosotros no solo hablamos del Señor en teoría, la Iglesia introduce en la vida de fe a través de la palabra y a través de los sacramentos, ¿no? Los sacramentos son dones de Dios que nos introducen, nos permiten compartir su misma vida, ¿no? Entonces nos van introduciendo en el misterio de Cristo para vivir la vida nueva que viene de su resurrección. Por lo tanto, la parroquia promueve experiencias verdaderas de encuentro con Jesús vivo. Ese es el centro, ¿no? Acompañar a todo el pueblo de Dios y ojalá llamar a los alejados a caminar con nosotros para un encuentro con Jesús vivo. Con celebraciones litúrgicas cuidadas, ¿no? Si es tan importante que la liturgia nos introduce en la vida de Cristo, no podemos descuidarla, ¿no? Tienen que ser celebraciones muy cuidadas, muy preparadas, y ojalá que nosotros las vivamos con esa pasión, ¿verdad? Porque es así, la vivamos con pasión y podamos iniciar a otros en la fe. Nos decimos, los niños de la catequesis y los padres no quieren ir a misa, no encuentran la misa. Bueno, hace falta una iniciación también en los sacramentos, ¿no? Para nosotros es evidente, pero para muchos en la calle, es decir, la misa no les dice nada, ¿no? A ver cómo la vivimos nosotros con esa ilusión que contagia y cómo acompañamos a los demás a vivir los sacramentos como tal, ¿no? Espacios de oración comunitaria, encuentro con la palabra. Esto me gustaría que fuera más evidente, ¿no? No solo en la misa, sino ojalá que hubiera espacios de lectura orante de la palabra de Dios, ¿no? Necesitamos potenciar mucho más eso. Lo que nos transforma es la palabra, que es Dios mismo, y los sacramentos, ¿verdad? Eso es lo que más nos transforma. Entonces, bueno, los sacramentos ahí los tenemos, ¿no? Pero la palabra la tenemos en la misa, por supuesto, pero qué bueno que tuviéramos otros espacios de encuentro con la palabra. Y, bueno, espacios de formación en espiritualidad cristiana litúrgica. Animar la participación activa, consciente, regular y presencial de la Eucaristía. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en eso. Nosotros ya lo vivimos, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo en decir a todos los creyentes, un creyente que de verdad viva la fe no se puede perder un encuentro al menos semanal con Cristo en la Eucaristía, ¿no? En el bautismo hemos sido incorporados a Cristo, vivimos de Cristo, pero en la Eucaristía cultivamos esa unidad con Cristo y la vivimos inmersos en ella, en la Eucaristía, ¿no? En Cristo. Entonces, un cristiano que viva la fe no puede perderse el encuentro con Cristo en la Eucaristía y con la comunidad cristiana, que eso es otra cosa que la dimensión comunitaria de la fe. Algunos dicen, bueno, yo ya cumplí, ¿no? O yo la veo en la casa. No es lo mismo, ¿no? Necesitamos un encuentro con la comunidad en el día domingo que viva intensamente la Eucaristía.
Por lo tanto, capillas de adoración eucarística son revalorizar los templos. A veces no se pueden tener abiertos siempre, por eso las capillitas pequeñas de adoración eucarística serían convenientes que pudieran estar abiertas, al menos todo el día, y cultivar la piedad popular, ¿no? Hay muchas personas que están un poquito distantes y se unen a nosotros en manifestaciones de la piedad popular. Pues diríamos, quizá hace falta acompañarlas y purificarlas, pero son muy importantes, ¿no? Aquí en América Latina es una realidad que vincula un poquito a la fe, ¿no? Para los que están alejados, para nosotros ya estamos. Segundo gran aspecto, comunión fraterna, comunidad sinodal. Una parroquia tiene que ser un espacio de comunión fraterna y una comunidad de pueblo de Dios que camina juntos, inspirados por el Espíritu. Por lo tanto, una parroquia renovada fomenta la comunión fraterna en la que cada persona es acogida, valorada, llamada como miembro de la familia de Dios. Se tiene que notar esa acogida fraterna y cariñosa, ¿no? Se tiene que notar y se tiene que sentir. Es un signo que los alejados pueden ver como para aproximarse, ¿no? Y todos se sienten profundamente hermanos en Cristo. No por cosas exteriores, sino porque Cristo está en cada uno de nosotros por el Espíritu. Vive la sinodalidad, y eso caminar juntos, ¿qué comporta? Escucharnos. No podemos caminar juntos si no nos escuchamos, si no dialogamos, si no participamos, si no ponemos en común los dones que tenemos y si no aprendemos a discernir en común los caminos que el Señor quiere para nosotros. Eso significa caminar juntos. De lo contrario, se queda en un eslogan muy bonito. Cuenta con organismos de participación, obviamente. ¿Cómo participa una parroquia que a lo mejor son 10, 15, 20.000? A través de los órganos de participación, a través de los consejos, a través del encuentro de los agentes pastorales, a través de distintos encuentros, pero sobre todo los órganos de participación son los consejos, tanto parroquiales como de la diaconía, ¿verdad? Todo tipo de consejos. Se anima la experiencia comunitaria en los niveles de iglesia, ¿verdad? Cultivamos la comunidad en las familias, en las diaconías, en la comunidad eclesial de base, que tenemos que potenciar mucho en la parroquia, en la diócesis, etc. Y en los sectores, ¿no? Incluso en los sectores. Una parroquia que tiene un liderazgo compartido. No solo está el sacerdote que lo decide todo, sino el sacerdote con laicos, con los consagrados, colaboran eficazmente, ¿no? Forman una comunidad activa con liderazgo compartido y se apoyan, ¿no? Se apoyan, son el germen para que toda la parroquia participe. Existen procesos de consulta, escucha, diálogo y discernimiento. Esto tenemos que hacerlo más, ¿verdad? No solo con los consejos, ojalá que para algunas cosas, bueno, está en la asamblea parroquial, que muchas parroquias hacen cada año, sería un órgano muy importante también, pero en ciertas cuestiones podríamos establecer organismos de consulta, escucha, diálogo, ¿no? La escucha la estamos potenciando. Hay un sacerdote, el padre José María, que se dedica a eso y hay un programa de acompañamiento integral para promover la escucha. Tiene que partir de las parroquias y después también eso es un programa diocesano. Y bueno, promueve la creación de pequeñas comunidades eclesiales de base, eso es muy importante. Existe una estructura parroquial para el acompañamiento de las pequeñas comunidades. Las pequeñas comunidades no es tenerlas y ya está. Se trata de acompañarlas, ¿no? Entonces se trata de una red comunitaria en toda la parroquia, pero con un acompañamiento efectivo de la parroquia, ¿no? La parroquia que vive en los barrios, en las comunidades eclesiales de base, en las diaconías, por supuesto, y en las familias. Fomenta la cultura vocacional, quiere decir, si el Señor construye la Iglesia dándonos a todos vocaciones, carismas y ministerios, tenemos que promover esa ministerialidad, ¿no? Todos tenemos dones del Espíritu, los acrecentamos cuando los ponemos en común. Y el arte es saber suscitarlos y saber organizarlos, ¿no? Para que no vaya cada uno por su cuenta. Y bueno, promover la dimensión ministerial, eso... Dios mediante, bueno, estamos promoviendo ya, pero este año próximo, el otro, quizá lo tenemos como lema, ¿no? Promover los carismas y ministerios. El sentido de pertenencia, ¿no? Uno no se siente obligado a ir a misa porque no se siente perteneciente a la parroquia, ¿no? Si para mí la parroquia es mi familia, entonces yo siento la necesidad de ir a la parroquia y de compartir ahí con todos. Por lo tanto, cultivar la identidad, por supuesto, pero también el sentido de pertenencia. Identidad cristiana se expresa en una pertenencia a la parroquia.
Existe un ambiente fraterno en lo que se puede sentir acogida. Las parroquias trabajan en común, incluso en la vicaría, ¿verdad? Ninguna parroquia va por su cuenta. La vicaría es una organización de 4 o 5 parroquias que se ponen en común también. Asume orientaciones de la curia diocesana, y esto lo vamos a potenciar. De cara al próximo año seguramente elaboramos ciertos programas diocesanos en aspectos importantes para que todas las parroquias vayamos en común, ¿no? Y fomenta espacios de encuentro ecuménico y diálogo interreligioso. Comunidad misionera abierta y acogedora en dinámica de conversión pastoral, ¿no? Esto no lo dijo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? La Iglesia no está habituada a ser misionera, a salida misionera. No estamos muy acostumbrados. Ahora empezamos, ¿no? Y para eso se necesita una verdadera conversión. Nuestras estructuras no están habituadas para una salida misionera y tenemos que ver cómo situarnos de verdad en estado de misión. No solo hacer misión, sino situarnos en estado de misión. Por lo tanto, se necesita un proceso de transformación de la cultura, lenguaje y estructuras, ¿no? Nosotros hablamos todavía de que, bueno, que la gente venga a misa, que tal, que vengan aquí, que tal. No, tenemos que cambiar, cultura distinta. Sí, la gente vendrá, pero nosotros tenemos que ir, ¿no? Nosotros tenemos que ir y nuestros espacios tienen que estar abiertos, ¿no? Pasar de una visión meramente territorial a una visión reticular. La gente hoy nace en una parroquia y a lo mejor a lo largo de la vida pasa por varias parroquias. No podemos pensar ya que uno haga toda su vida en una parroquia. Está el mundo digital también, entonces quitémonos un poquito el aspecto solo territorial. Hay un territorio existencial. Cada uno vive la fe allí donde el Señor le sitúa en cada momento, ¿no? Analiza el contexto social, que es secularizado, y discierne, ¿no?, las estrategias más adecuadas. Hay un equipo misionero, ¿verdad? No es solo cosa de una persona, es toda la Iglesia la que se organiza para situarse en misión. El objetivo primordial es engendrar una comunidad de discípulos misioneros. No es el objetivo de conseguir más adeptos, sino de formar discípulos misioneros a través de itinerarios y de procesos, ¿verdad? Un discípulo misionero no se forma por memorizar una cosa, lo sabemos, sino por un proceso que se llama de iniciación cristiana. Por lo tanto, tenemos que ser querigmáticos, o sea, anuncio de la buena noticia, proclamación querigmática, que para que llegue al corazón, si no llega al corazón y a lo afectivo no hay conversión. El primer anuncio de Jesucristo, nunca hemos hablado del primer anuncio porque pensamos que todos son católicos, pero hoy tenemos que hablar del primer anuncio. Hay gente que no ha recibido el anuncio nunca, y a lo mejor nosotros no lo hemos recibido tampoco intensamente. Entonces el querigma se proclama constantemente, no solo al principio, sino constantemente, y hay que cuidar el primer anuncio. ¿Por qué los niños después no siguen? Pues, entre otras cosas, porque no partimos del primer anuncio. Comienzan como pensamos que todos ya son como nosotros, ¿no? Y no, hay que partir de lo previo, ¿no? De lo previo, de anunciarles a Cristo y de suscitar esa apertura y esa conversión. Ministerio y servicios de intercesión, ¿verdad? Por la misión que realizamos. Fomentar la misión también para otras diócesis. Tenemos 2 sacerdotes en otras diócesis y hay misioneros que han salido de aquí también en otras diócesis. Comunidad que suscita el encuentro con Cristo. Ya lo hemos dicho también, proclamación querigmática en clave catecumenal. Catecumenal es lo que utilizaba la Iglesia al principio, es el proceso para llegar a ser cristianos. Así tiene que ser en clave. Hoy cuando hablamos de la catequesis en clave catecumenal. Incluso iniciación cristiana adultos en clave catecumenal, ¿no? Bueno, aquí se repiten los aspectos, pero en esta parte, entonces, el querigma, hemos dicho, revisa y acompaña el proceso de iniciación cristiana. Es un aspecto muy importante que tenemos en el plan diocesano. Fortalece la iniciación cristiana de adultos, cada vez será más necesario eso, porque menos se bautizan de niños, y bueno, en Europa ya es de lo que más, ¿verdad? De lo que más hay, iniciación cristiana de adultos. Alguien que siente una atracción por la comunidad, se acerca, todavía no está bautizado y entonces tiene un proceso de iniciación cristiana de adulto, ¿no? Acompaña la pastoral juvenil, la pastoral de la cultura y educación, la formación permanente de la fe y materiales catequéticos actualizados. Voy un poco rápido para no pasarme mucho del tiempo. Comunidad comprometida con la justicia y la caridad, ¿no? Ese sería el criterio quinto
que es dar servicio y proclamar la buena noticia a los pobres. Eso pertenece a lo esencial de nuestra fe, ¿no? Anunciar la buena noticia de salvación que empieza porque los pobres y los pequeños sean tratados con justicia y evangelizados. Por lo tanto, potencia la pastoral social Cáritas. Una parroquia renovada tiene que cuidar mucho la pastoral social, una caridad efectiva, una atención, programas de atención integral a los necesitados. Hacemos lo que podemos, yo sé, pero tenemos que ir a más, tenemos que ver cómo nuestra atención tiene que ser más integral y más de promoción humana. Participación de creyentes en instancias sociales, esto tenemos que potenciarlo también, ¿no? Porque en la Iglesia sirve al reino de Dios, y el reino de Dios es que todas las instituciones sociales crezcan a la medida del Señor. Entonces, los católicos tenemos que estar insertos en las instancias sociales. La familia, iglesia doméstica, promueve la dignidad humana, la dignidad de la vida humana, cultura de ambientes eclesiales sanos y seguros. Esto es un aspecto muy importante que pertenece a nuestra coherencia también evangélica. No solo aspecto jurídico, que ya sabemos que es muy serio, sino nuestra coherencia, como una comunidad cristiana tiene que ser un ambiente sano y acogedor y seguro, ¿no?, para todos. Y servicios pastorales de escucha y consejería. Esto lo estamos potenciando bastante. Bueno, la doctrina social de la Iglesia en el ámbito social es muy importante, que nos formemos en doctrina social de la Iglesia. Ahora mismo hay un curso virtual que da el Padre José Matarrita sobre eso. Y servicio pastoral para el cuidado de la casa común. Por último ya, comunicación y presencia digital es gestionar adecuadamente la información para favorecer el caminar común, darse a conocer y evangelizar. Todos esos puntos son transparencia y rendición de cuentas, estrategia de comunicación, canales efectivos. Transparencia y rendición de cuentas es muy importante. Es un aspecto de los más importantes del sínodo, ¿no? Hasta ahora, pues no sé, el obispo y los sacerdotes decidíamos y casi nadie se enteraba, ¿no? No, ahora todos tenemos que rendir. Yo el primero tenemos que rendir. ¿Por qué tomamos esas decisiones? ¿Por qué? ¿Cómo va la economía de la diócesis? ¿Cómo va esto? Tenemos que rendir cuentas. Tiene que estar todo bien clarito, ¿no? Y de ahí para abajo. Bueno, esto lo pasamos. Medios digitales, ¿verdad? Anunciar al Señor a través de los medios digitales es muy importante. Se habla de continente digital. Hay personas que nunca vendrán presencialmente a lo mejor con nosotros, pero sí que las podemos encontrar en ambientes digitales. Y hoy se habla de evangelización digital. Hay personas que manejan bien lo digital y las redes sociales y son auténticos misioneros del continente digital, porque eso es un continente, ahí habitan muchas personas. Bueno, pues tenemos que tener evaluaciones periódicas. Según estos rasgos, examinemos el caminar de la parroquia y veamos qué cosas podemos implementar, en qué podemos ir a más, ¿verdad? Y bueno, confiemos en el Espíritu Santo que guía y renueva su Iglesia, y comprometámonos con alegría a construir parroquias más sinodales y misioneras que sean verdaderos signos del reino de Dios en medio del mundo, siempre con la intercesión de nuestra Madre del Pilar y su esposo San José. Esto está escrito, después se lo vamos a pasar para que lo lean detenidamente y lo puedan tratar en los distintos encuentros parroquiales. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Monseñor. Definitivamente nos invita a revisar nuestro caminar como parroquias, porque somos parroquia. Ahí donde estamos, en ese pequeño núcleo de vida comunitaria, ahí en nuestra parroquia hemos de revisar cómo estamos caminando. Quiero invitar al Padre Jairo, que nos va a hablar de las llamadas que tenemos en este año jubilar. Es interesante porque no es los temas, sino las llamadas, y eso me parece que va más al corazón que a la mente, así que nos disponemos a escucharle. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va?
Bueno, muy bien, gracias a Dios. Vamos a pedirle al obispo que me diga cómo es que se usa esto. Listo. Muchas gracias. Muy bien, Lucía nos contaba sobre un tema. Vamos a hablar de las grandes llamadas, grosso modo, digamos en general. Son 6 puntos y algunas cosas que quiero compartirles que son importantes durante este tiempo. En realidad es algo muy breve y la idea es tener un poquito para nosotros, de manera que nos cuestionemos un poco acerca de las llamadas en este año jubilar, porque puede ser que eventualmente nos habituemos o nos acostumbremos al año jubilar, o que de alguna manera no le hayamos sacado el provecho suficiente a todas las gracias que el Señor nos regala en este tiempo. Por eso la primera llamada es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana como un ancla. Si ustedes se fijan en el logo, ven ustedes aquí la cruz que termina en una ancla. Precisamente por eso, la esperanza cristiana como ancla. Es ciertamente esperanza en medio de las tempestades de la vida. No un optimismo pasajero, sino la certeza fundada en el amor de Dios que supera todo pecado, miedo y muerte. Llamada de este año jubilar, redescubrir la esperanza. En esa idea de la esperanza no defrauda. Más que cualquier otra cosa, la gran pregunta, y esta es la que se tienen que llevar para sus casas, acción práctica, como de esta primera llamada, reflexionemos sobre las dificultades personales y comunitarias, confiando que la gracia de Dios puede transformarlas en oportunidades de crecimiento personal. ¿Cuánto espacio a esto hemos tenido durante este año? Primera llamada. Segunda, reconciliación y perdón. Segunda llamada, reconciliación y perdón. Nos decía el Papa Francisco, ¿verdad? El jubileo es tiempo privilegiado para la reconciliación con Dios y los demás. Existe la imagen, ciertamente, la indulgencia plenaria. Es una oportunidad para sanar heridas y renovar la vida espiritual. Por eso, a nivel práctico, esta llamada nos orienta a participar del sacramento de la penitencia y peregrinar a los templos jubilares o iglesias designadas en la diócesis para recibir la indulgencia plenaria. Y aquí tengo que ser muy honesto con ustedes y contarles lo último que hicimos en una reunión con todos los agentes de pastoral en la parroquia donde yo estoy. Es una iglesia jubilar. Y les pregunté, porque el padre Enrique, que está por aquí, les dio toda una charla del jubileo. Eso acaba de ser. No crean que estoy hablando, y siendo iglesia jubilar. Y les pregunto a todos los agentes, ¿ya han tenido la oportunidad de vivir el espacio de la reconciliación, de la penitencia y efectivamente ganar la indulgencia en este año jubilar? Y la sorpresa más grande para mí fue que la mayoría me dijeron, no, padre. Por eso esta es la segunda llamada. Tercera, solidaridad y justicia social. Porque el jubileo no se trata simplemente de un canto de esperanza, es que la esperanza está insertada en nuestra realidad. Por eso
somos signos de esperanza a través de la solidaridad. Y cuando el Papa Francisco nos regaló la bula de este jubileo, inspirado en el Levítico, ponía cosas muy lindas: cancelación de la deuda de los países pobres, respeto de la dignidad, atención a los más necesitados como los refugiados, víctimas de abuso, personas en extrema pobreza. Todas estas cosas es para promover un mundo más justo y fraterno. Y uno dice, bueno, pero eso no me toca a mí. Entonces, como tercer gran llamada, ojo, esta sí nos toca a nosotros: obras de misericordia. ¿Cuántas obras de misericordia hemos vivido? Y no hablamos de cosas enormemente difíciles: llamadas, visitar enfermos, presos, ancianos, apoyar iniciativas que promuevan la justicia social en nuestra comunidad. Eso es lo que tenemos que preguntarnos en este jubileo de la esperanza. Cuarta llamada. ¿Se acuerdan de la primera? ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver, ¿cómo es? Díganla, porfa. La esperanza. No, pero como con ganas, por Dios. Es que está, a ver, así, con fuerza. La esperanza como llamada. Claro, segunda gran llamada es. Y, claro, suena, que suene, que suene. Ahora, la tercera gran llamada. Perfecto. ¿Y la cuarta? Porque esta podría usted decir, no, pero es que son parecidas todas. Sí, efectivamente, el jubileo de la esperanza tiene un deseo, y es secar las lágrimas de las víctimas de abuso, violencia y enfermedades incurables. Por eso, escuchar y acompañar a quienes sufren en la comunidad. Monseñor hablaba de un ministerio incluso de la escucha que ha empezado a ejercerse en la diócesis. Escucha, ¿por qué? Porque me parece esto muy hermoso: secar las lágrimas, llevar esperanza a los que sufren, a los desanimados, los solos, los heridos por la vida. Es que eso lo necesita la iglesia, porque no puede quedarse con el evangelio encerrado. El tema del jubileo es empezar realmente a comprender la gracia de Dios que existe en este tiempo. ¿Cuál es la cuarta llamada? ¿Y la quinta? Ya aunque hablamos del compromiso social, el jubileo vincula las dos: fortalecer la unidad de la iglesia y la misión evangelizadora. Una iglesia sinodal, aprendiendo a vivir la sinodalidad. Estamos invitados a llamar a vivir la sinodalidad. Oigan, hermanos, la sinodalidad pone de cabeza las estructuras de la iglesia, porque las descubre como son organismos de servicio, vividos en comunión, y radicalmente nos pone de cabeza. Y no siempre a uno le gusta estar de cabeza, porque cuando uno está acomodado, no le gusta que los acomoden. Y la última, ¿ya hay? Eso, más duro, ¿cómo? Peregrinación. Porque somos caminantes de esperanza, como un acto físico y de conversión. Es un nuevo comienzo, dejando atrás el pecado y abrazando la fe, fomentando el silencio, el esfuerzo, la fraternidad.
salir de nosotros mismos y caminar hacia Cristo. No es un ritual, es un compromiso para vivir la fe con autenticidad. Y aquí la acción práctica: organizar y participar en las diferentes peregrinaciones. Vamos a repetir las seis llamadas de las grandes llamadas del Jubileo de la Esperanza. Primera, la esperanza cristiana como ancla. Segunda, reconciliación y perdón. Tercera, solidaridad y justicia social. Cuarta, llevar la esperanza a los heridos. Quinta, compromisos sociales y solidaridad. Y sexta, peregrinación. Esas son las llamadas que quería compartir con ustedes. Pero vamos a aprovechar y hacer un pequeño repaso. Quiero agradecer a ese muchacho de amarillo, que se llama Ramón, porque Ramón me pasó lo que ustedes van a ver. Las fuentes son las fuentes. Apertura del Jubileo de la Esperanza. Hay que hacer un pequeño recorrido para darle gracias a Dios y mirar lo que nos falta. Así empezó el 29 de diciembre. El Jubileo de la Vida Consagrada, el 2 de febrero, ya de este año. El Jubileo de los Enfermos, el 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, unción de los enfermos. Jubileo de los Sacerdotes, 16 de mayo, el día de San Juan Nepomuceno, el segundo patrono de nuestra diócesis de Alajuela, y a quien se ha consagrado también la experiencia de los sacerdotes. Vean qué foto más linda esta. Me llama la atención, muy significativa. Al final los detalles son interesantes. Bueno, perdónenme, esto es una opinión meramente personal. La cúpula con un poco de luz, el Cristo sí evidente, la escena de Pentecostés, el obispo al puro centro, debajo del Espíritu Santo, y todos los sacerdotes. Me llamó la atención cómo quedó. Hay cosas que uno no planea y quedan así. Y la alfombra hace un atado franciscano. Tiene usted razón. Y hace una cruz la alfombra. Bueno, podemos decir más franciscana por el que el obispo. Bueno, muy bien, seguimos. Jubileo de la CEPS, 14 de junio. Porque algunos de estos ni siquiera nos percatamos. Quizá ni siquiera los vivimos. Este me llama mucho la atención. Jubileo de los políticos y funcionarios públicos. Jubileo de las familias, el 10 de julio. Jubileo de los laicos, el 12, con los grupos y movimientos. El de los jóvenes, el 19 de junio. Vean qué vivo. A mí definitivamente, no sé si es que fue Ramón el que me embarcó, perdón por decirlo así, con las fotos, o es que se las trae. Vean qué diferencia. Cuánta vida, cuánta fuerza, cuánta energía. Vean qué linda foto. ¿Qué nos falta? Jubileo de la educación y la cultura, y el 16 de noviembre, si Dios quiere, el jubileo de los pobres y los agricultores. Es importante decir que hay una llamada especial
y por eso las ponemos aquí. Llamada especial, motivación real para este tiempo, y aprovechen este espacio. Peregrinaciones jubilares de las vicarías foráneas. Aquí, esta fecha, la verdad, no estoy muy seguro, pero creo que sí es así. Sanabria es 1 de octubre. Es que esto aquí tengo que contar que lo tomé de un chat que tenemos, pero imagino que ha habido una última, ¿cómo se llama?, actualización. Entonces ustedes hagamos una cosa, olviden esto, esta fila, pero sí tengamos claro que vamos a ir de peregrinación, como llamada jubilar, como respuesta precisamente en esta experiencia. Monseñor nos va a ayudar ahora con las fechas. Por acá, Sanabria, 1 de octubre. ¿Las demás siguen igual? Ah, bueno, entonces no me equivoqué tanto. Muy bien. Entonces, peregrinaciones jubilares, Sanabria, 1 de octubre, 26 Vicaría Solís, 29 San Casimiro, 30 Barquero, 3 de octubre Monestel, va para acá. Sanabria, 6 de octubre Quesada, 7 de octubre Bolaños. Y es importante mencionar que la Comisión de Liturgia y Culto Divino está haciendo una propuesta de celebración jubilar para ministros de la comunión, para lectores, Marquitos, usted me cuenta, monaguillos y animadores del canto. Hay una imagen que no pusimos por acá, pero que es importante también considerarla. Y con esto, pues sí, terminamos esta presentación de las grandes llamadas, invitándolos con una frase que es un poco fuerte, y es de San Pablo, normalmente utilizada el miércoles de ceniza, y dice algo así como: no echen en sacos rotos la gracia de Dios. Aprovechemos este tiempo, abramos nuestro corazón. Cuando a mí me plantearon dar este tema, naturalmente lo primero que dije fue: pero si ya el jubileo terminó. No ha terminado. Todavía se puede disfrutar de las gracias que nos regala el Señor y tener esas llamadas. ¿Se acuerdan? Que no era simplemente una peregrinación. Hay muchas otras cosas más que nos pueden invitar a vivir la esperanza. Padre Elímar, que tiene que ver con el retomar los grandes ejes del plan pastoral de evangelización. Es un plan que ya está en marcha, es un plan que ya debemos estar trabajando en nuestras parroquias. Entonces nos va a refrescar el Padre un poquito sobre esos grandes ejes. Así que muchas gracias, Padre Elímar. Tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Cuando nosotros hablamos de ejes, ¿a qué estamos o a qué es lo que estamos interpretando o entendiendo? Cuando vemos en un vehículo o en una carreta o en un lugar, ¿verdad?, uno de estos, ¿qué es lo que hace un eje? ¿Qué es lo que hace el eje? ¿En una carreta? ¿En un carro? ¿En un camión? ¿Sostiene? ¿Qué más? Da estabilidad, da dirección, ¿y qué más? Mueve, permite que haya movimiento, ¿y qué otro detalle? Mantiene la estabilidad o la unión, exactamente. Pues bien, cuando nosotros hablamos de los ejes del plan pastoral, bueno, nuestra parroquia tiene esto o esto, sino que nosotros cuando iniciamos este trabajito de crear un plan de evangelización,
Lo primero que hicimos fue qué dice la Iglesia Universal. Luego, qué dice la iglesia más cercana, América Latina. ¿Qué dice la iglesia de Costa Rica? Para poder llegar, ¿qué dice la iglesia en Alajuela? Gracias a las parroquias, que son las que hablan en nombre de toda la diócesis. Y dentro del plan, nosotros fuimos elaborando unos criterios que fueron 6 criterios, ¿verdad? En esos criterios es donde están los ejes. Es decir, cada criterio tiene unos 3, 4 o 5 ejes que sostienen pues la idea principal. En el primer criterio era el encuentro con Cristo e iniciación cristiana. Así está en el plan. ¿Y cuáles son esos ejes? Bueno, hay una propuesta querigmática, hay una revisión y fortalecimiento de los procesos de iniciación cristiana en clave catecumenal, hay una implementación de un catecumenado postbautismal. Todos estos elementos que vamos a ir viendo en la segunda parte es cómo vamos en el ritmo de la diócesis. Es decir, esto ya se está trabajando, pero la idea es que podamos entender qué nos faltan, que vamos rezagados y más o menos tener una proyección de aquí al otro año a qué podemos atenernos con estos ejes. Entonces tenemos estos 3, la propuesta querigmática, la revisión y fortalecimiento de los procesos, la implementación de catecumenal. La pastoral juvenil, el gran eje, espacios de acogida, escucha y acompañamiento, una pastoral de la cultura y la educación, presencia en centros educativos, universidades y expresiones culturales. Eso es lo que nos propusimos como ejes del primer criterio. El encuentro con Cristo, la apertura, el acercamiento, como bien decía Monseñor, una parroquia renovada. Monseñor nos presentó una serie de características que gracias a Dios, esa es la salud. Monseñor lo que hizo fue decirnos, ¿qué da salud a una parroquia? Esto. Si no estamos trabajando en eso, hay algo que está mal y que tenemos que ver de qué manera podemos ir ajustándonos. Lo bonito de todo esto es que en pastoral no hay recetas hechas, sino que la pastoral se va haciendo en el camino, ¿verdad? Sigamos al segundo criterio, espiritualidad de comunión y sinodalidad. ¿Cuáles son esos ejes de este segundo criterio? Fortalecer la experiencia comunitaria en todos los niveles de la iglesia. Experiencia comunitaria. Monseñor hablaba en febrero sobre la dimensión comunitaria de la fe. Relanzar y consolidar las comunidades eclesiales de base. Promover una cultura vocacional y acompañamiento a sacerdotes, consagrados y laicos. Fomentar la dimensión ministerial, ministerios laicales, diaconado permanente, ministerio de acogida. Abrir espacios de diálogo ecuménico e interreligioso en torno a la caridad, la vida y la casa común. Eso con respecto al segundo criterio. Tercer criterio, conversión y estado permanente de misión. Este criterio ya Monseñor hizo referencia en varios elementos de su exposición. Simplemente así, brevemente, una elaboración e implementación de un plan de evangelización, incluyendo medios digitales, renovación de las parroquias como espacios de iniciación y educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas y ministerios. Una cosa es estar abierta a todo lo que son carismas y ministerios, que recordemos siempre esto, la parroquia tiene que discernir, ¿verdad? Que es, a veces llegan muchos grupos o ministerios donde ya en la parroquia hay esas experiencias. Entonces uno le dice caritativamente, ya eso lo tenemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque es muy importante. No son los carismas y ministerios lo que le dicen a la parroquia cómo trabajar. Es la parroquia que discierne cómo poder sostener y qué hace falta y de lo que no hay, ver de qué manera se suscita. Siempre. Un poquito en esa línea vamos a ir viendo cómo vamos avanzando. Criterio 4, vida, santísima, ese padre asusta. Vida espiritual y litúrgica. Sigamos. En el caso de este cuarto criterio, es muy bonito porque la vida litúrgica, la vida de fe en la celebración eucarística, en nuestras comunidades es muy importante. De hecho, dentro del plan, parece ser como que es el que más se está como tomando. ¿Verdad? Hay un elemento curioso ahí cultural también. Cuidar la belleza y la formación litúrgica para favorecer celebraciones vividas en profundidad. Promover el encuentro con la palabra, lección divina y animación bíblica. Impulsar una espiritualidad eucarística encarnada,
participación, adoración, catequesis, revalorizar los templos como casa de encuentro y el arte sacro como vía de evangelización, reconocer y promover la piedad popular, especialmente la mariana. Entonces, en ese sentido, ya Monseñor lo dijo muy bien, parte de una buena salud de una parroquia es que tengamos en cuenta estos elementos. Sigamos. Quinto criterio, compromiso comunitario y social de la fe. ¿Cuáles son los ejes? Potenciar la pastoral social y la caridad cristiana. Atención a pobres, migrantes, descartados, adicciones. Fomentar la doctrina social de la Iglesia y la participación política para el bien común. Fortalecer la pastoral familiar y la defensa de la vida en todas sus etapas. Crear ambientes seguros y sanos, libres de abuso. Ofrecer servicios pastorales de escucha y cuidado de la salud mental. Implementar una pastoral del cuidado de la casa común, ecología integral. Esos son los ejes. Y el último criterio es mucho en la línea de la administración. Administración y economía al servicio de la pastoral. ¿Y qué nos dice el plan? Bueno, que uno de los ejes es fomentar la corresponsabilidad económica de los fieles y la transparencia en la rendición de cuentas. Ve usted que cuando Monseñor nos hablaba de las parroquias renovadas, dirán ustedes, pero ¿cómo es que lo que Monseñor nos está contando es lo que se está trabajando a nivel de toda la iglesia? Y vean ustedes que nuestro plan nace y responde a eso, no es un invento de nosotros. No es quizá eso se lo inventó Monseñor o 3 o 4 sacerdotes, no. Es que esto va muy en sintonía con lo que la iglesia está trabajando en todo. El otro eje, consolidar el ordenamiento económico diocesano y la unificación contable con criterios evangélicos y solidarios. En síntesis, podríamos decir que los 6 ejes fuertes, ¿verdad?, están resumidos ahí. Encuentro con Cristo, comunión, sinodalidad y ministerialidad, conversión misionera, vida espiritual y litúrgica, compromiso social, familiar y ecológico, administración y sostenibilidad económica solidaria. Sería muy bonito que las parroquias hiciéramos el ejercicio de colocar cada uno de esos criterios y decir qué estamos haciendo para responder a cada uno de esos criterios. Sería interesante. ¿Por qué? Porque es parte, ¿verdad?, de que nos permite salir un poquito de la rutina y desarrollar un poquito de reflexión. Ahora bien, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Con esto que nos hemos propuesto, una de las cosas que me pidieron es cómo va avanzando el plan. Pero Monseñor siempre pregunta, ¿cómo va esto? ¿Y cómo va esto? Entonces, de acuerdo a lo que, haciendo una revisión con las visitas que tanto Monseñor este servidor hicimos a algunas comisiones diocesanas y algunos equipos diocesanos, fuimos elaborando pues algunos elementos de avance. Y entonces más o menos ¿cómo estamos en el criterio 1? Por supuesto, es una visión muy general. Tal vez alguno me podrá decir, padre, pero es que ya eso está. Perfecto. Pero es importante esto porque desde la estadística nos permite a nosotros saber cómo va avanzando la diócesis. ¿Verdad? Tal vez uno podrá decir, en el papel es muy fácil hacer una estadística. En la realidad, como dice alguien por ahí, por fuera se ve todo muy bien, por dentro solo Dios sabe. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde a veces cuesta un poquito llegar. Por supuesto que cada uno de ustedes forma parte, todos formamos parte de esto. Y si nosotros tenemos buena salud, pues por supuesto que eso se va a ver en la salud parroquial. Un sacerdote con buena salud, un agente pastoral con buena salud, eso refleja en todo lo que hace. Salud mental, salud física y salud espiritual. Esas 3 cosas son básicas. Si estamos bien, eso se refleja. Si estamos mal, tenemos un vientre materno que hay que ver cómo lo quitamos, ¿verdad? Pero bueno, hay que bajarlo. Listo. Vamos aquí al primer criterio. Estado actual. Encuentro con Cristo, iniciación cristiana. Podríamos decir que el estado en general es en marcha y con avances iniciales. No, yo creo que hay que... Eso es gracias. No, es el otro, el primero. El primero, Quique. Ya veo que usted está jugando, Quique. Hágame el favor. Por si acaso es Enrique Solís. Listo. Bueno, está bien, Quique, no hay ningún problema, listo. Entonces, en el primer criterio, bien, vamos a ver cómo vamos. ¿Podemos decir que se está elaborando un documento diocesano sobre el querigma? Sí, están trabajando sobre esto.
Se recopila información para mejorar la iniciación cristiana. También estamos trabajando se está trabajando en ese documento. Y hay un borrador en proceso para el catecumenado postbautismal. También lo hay. Ahí va avanzando. Monseñor ha pedido a todas las comisiones y equipos diocesanos que al 30 de octubre todos esos documentos estén listos para que puedan ser revisados por el Consejo de Pastoral. Y ya, ojalá poder ir implementando poco a poco el otro año. Sigamos. ¿Se ha hecho conversatorios con jóvenes y se prepara un plan diocesano de pastoral juvenil? Sí. En la pastoral educativa, ¿se trabaja en un plan para presentarlo al MEP y al Consejo Diocesano de Pastoral? También. Entonces se está trabajando en esto. Y esto no lo estamos inventando, se les ha preguntado a los compañeros. Y los equipos y las comisiones están trabajando en esto. Sigamos. En el criterio 2, espiritualidad de comunión y sinodalidad. Podemos decir que va avanzado, pero en espera de documentos claves. Vamos a ver acá. ¿Hubo una asamblea diocesana de SEP? Sí. Falta implementar algunas cosas, nos contaron, hay mucha información. Segundo, ¿existe un borrador de documento para unificar las propuestas de SEP? Sí. De hecho, hoy se nos hizo llegar el documento de cómo se va a trabajar en las parroquias esto. Ya el miércoles tenemos reunión de consejo en la mañana y ese documento es el que vamos a ver, porque es parte también de lo que se les ha pedido. La pastoral vocacional avanza con encuentros vocacionales, pero todavía falta implementar algunos criterios. La pastoral vocacional nacional elaboró un documento para poder unificar un poquito criterios en todo lo que se hace a nivel vocacional en todas las diócesis. Y entonces con ese documento los compañeros están adaptando tanto ese documento como a la realidad que está llevando a cabo pues la diócesis. Y se está trabajando en eso. Se presentó un documento sobre ministerios laicales al Consejo Diocesano de Pastoral, ya se aprobó, pero no se ha divulgado oficialmente. El diálogo ecuménico interreligioso aún no se implementa formalmente, ahí va poco a poco. Hay algunas actividades, pero muy esporádicas. El criterio 3, conversión y estado permanente de misión en construcción. ¿Verdad? Tenemos acá, el plan diocesano de evangelización está en redacción, ya lo tenemos, con algunos materiales audiovisuales avanzados. ¿Se acuerdan que en febrero les presentamos, perdón, en enero fue la formación a finales creo, ¿verdad? Les presentamos con unas pequeñas cápsulas de cada línea de acción? Ahí se está trabajando un poquito en eso. Está un poco rezagado porque el pobre Ramón a veces le toca elaborar casi que todo. Entonces el pobrecito a veces no da abasto. Ya hay un equipo que gracias a Dios poco a poco están colaborando, pero es mucho el trabajo que hay que hacer y son muy pocas las manos. Pero ahí se va trabajando poco a poco. La evangelización digital todavía no se implementa, sin embargo tenemos que decir que a nivel diocesano nuestra página se está moviendo, se ha ido moviendo mucho. El programa de renovación parroquial está en fase de recopilación de información, sin documento todavía. Cuando se hizo esto, pues no contábamos con el documento que Monseñor hoy nos presentó. Entonces podemos decir que ya hay un documento base para implementar. Sigamos. El cuarto criterio, vida espiritual y litúrgica. Bueno, algunos elementos están en elaboración, ¿como cuáles? Sobre espiritualidad eucarística y templos como espacios de encuentro, se están elaborando documentos guía. El documento sobre piedad popular ya fue elaborado, pero aún no se ha divulgado oficialmente. Este documento, les comento, trae una serie de ideas que regulan un poquito la piedad popular, sobre todo para que sea un espacio de evangelización y sobre todo que rescate la cultura, pero también que sean espacios de encuentro con el Señor. Porque a veces la piedad popular, depende cómo se presente, no es piedad popular, puede ser otra cosa, ¿verdad? Entonces es muy importante porque la Iglesia nos regaló un documento que regula. Y cuando se habla de regular, no es tanto que limita, sino que explica el espíritu que está detrás de una procesión mariana, de una procesión de un santo, para poder entender qué cosas se puede implementar y qué cosas estamos haciendo que no responde a esa espiritualidad. Entonces ya hay un documento sobre eso. Entonces la diócesis lo que hace es tomar el documento y hacer una adaptación a la realidad. Pero pronto lo conocerán. ¿Se trabaja en documentos sobre liturgia y lección divina? Sí. Ya hay materiales iniciales, pero falta adaptarlos y difundirlos, poco a poco. Bien, en el quinto, compromiso comunitario y social de la fe, podemos decir que está activo, pero en consolidación. ¿Qué significa esto?
Bueno, que la pastoral social ya tiene acciones en marcha y está elaborando un documento de síntesis. Una de las cosas que notamos cuando visitamos la Comisión Diocesana de Pastoral Social es que es tanto lo que están haciendo, pero no hay un documento que reúna todo lo que están haciendo. Entonces, la pastoral social tiene ejes, ¿verdad? Entonces, la parte ecológica, la parte, qué sé yo, ¿cómo se llama?, de personas de la calle, la cárcel. Y cada uno de esos tiene objetivos, metas, aquello es enorme. Entonces, una de las cosas que veíamos es cómo logramos en un pequeño, bueno, pequeño no, porque eso va a ser como un Don Quijote más o menos, ¿verdad? Pero en un documento que se puede, ¿cómo se llama?, tener, que uno dice, de la diócesis pastoral social que hay, aquí está el documento, aquí puede revisar. Eso no se tiene. Entonces se les pidió, y sé que el padre Daniel y el padre, ¿cómo se llama?, Marquitos, y la comisión ya están trabajando en ese documento, en ordenar. En doctrina social de la iglesia apenas se trabaja en borradores. En pastoral familiar se está haciendo un diagnóstico diocesano y ya presentaron en la reunión de clero un poco de ese diagnóstico que se tiene. En prevención de abusos, la diócesis ya cuenta con una comisión establecida y evaluaciones realizadas. Se ha conformado un equipo para el tema de salud mental y escucha, pero está en proceso de ser implementado. Les comento, apenas si tuvimos la primera reunión la semana pasada para ir trabajando un poquito esto. Y la pastoral de la Casa Común tiene un equipo interno trabajando y prepara un programa de formación. Y por último, en la administración y economía al servicio de la pastoral, el Estado es en etapa inicial. ¿Qué significa esto? De que está pendiente un documento didáctico sobre corresponsabilidad económica. Eso se ha pedido. Yo sé que a nivel de Consejo Diocesano de Asuntos Económicos son tantas las cosas que a veces tienen que decidir y ver, que a veces pues el tiempo se va. Y una de las cositas que vemos ahí importante es un pequeño documento ilustrativo que nos ayude a tomar conciencia de esto, la corresponsabilidad económica. También ya existe un esquema de rendición de cuentas, pero pues ahí va en revisión. Todavía no se implementa la búsqueda de proyectos alternativos de ingresos. Muchas veces cada parroquia a ver cómo se la juega. El ordenamiento económico diocesano y la unificación contable aún no está en plena aplicación. Recordemos que hay un gran esfuerzo a nivel diocesano de que todas las parroquias estén, digamos, regulados o acompañadas desde la curia. No todas las parroquias están ahí, faltan algunas, pero está en ese proceso. Ya son pocas las que faltan y eso ayuda mucho también. Pues bien, en conclusión, los más avanzados, un poquito por ahí, prevención de abusos, pastoral juvenil y social. En construcción, iniciación cristiana, ministerialidad, espiritualidad litúrgica. Más rezagados, renovación parroquial, ecumenismo y ordenamiento económico. Así está la cosa, por el momento. ¿Verdad? Muchas gracias. Bien.